Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, prepárense porque lo que vamos a discutir hoy no es solo una noticia, es el bombazo que todos estábamos esperando con el corazón en la boca y los ojos pegados a las pantallas de nuestros teléfonos. ¿Sentís esa electricidad en el aire? No, no es el clima de Madrid, es la tormenta perfecta que acaba de desatarse con la llegada del hombre del momento a la capital española. Sí, lo habéis adivinado, estamos hablando del único e inigualable Can Yaman, y por fin, podemos decirlo a los cuatro vientos sin miedo a equivocarnos. Las cámaras han empezado a rodar y el tigre ha sido liberado en las calles de Madrid. Llevábamos semanas, quizá meses, alimentándonos de rumores, de pequeñas pistas borrosas y de teorías de conspiración en las redes sociales, pero lo que ha sucedido en las últimas horas en Instagram ha sido la confirmación definitiva que necesitábamos para respirar tranquilos. Si habéis estado atentos a las historias de Sequoia Studios, y por supuesto, a las del propio Can Yaman, habréis notado que el rompecabezas se ha completado. Ya no hay dudas. La segunda etapa del rodaje de El laberinto de las mariposas ha comenzado oficialmente y todo indica que esta fase va a ser mucho más intensa, oscura y reveladora de lo que jamás imaginamos. Las imágenes del edificio de Sequoia Studios en Madrid no son solo fotos de arquitectura. Son el latido del corazón de esta producción, el lugar donde se está cocinando la magia, y donde nuestro actor turco favorito está dando vida a un personaje que promete marcar un antes y un después en su carrera. Hablemos de este personaje, porque los detalles que se han filtrado y confirmado son jugosos. Estamos ante la historia de un agente secreto traicionado, un hombre que lucha contra todo y contra todos para limpiar su nombre. Y aquí es donde entra el concepto de Kaplan, o tigre. Este nombre no es casualidad, amigos. Hace referencia a la fuerza bruta, a la astucia y a esa mirada afilada que Can sabe proyectar tan bien. Las fotos en blanco y negro que hemos visto circular, esas imágenes de camerino y pruebas de vestuario, nos gritan que el estilo va a ser impecable. Estamos viendo chaquetas de cuero, un aire muy masculino, casi peligroso, una estética que mezcla la elegancia con la crudeza de la calle. Can Yaman no está aquí para jugar a ser el galán romántico de comedia ligera que conocimos en el pasado. Aquí viene a morder, viene a demostrar que tiene el rango actoral para encarnar el dolor, la traición y la furia de un hombre acorralado. Pero no todo es oscuridad y drama en el set, y esto es algo que me encanta comentar porque nos muestra la calidad humana detrás de las cámaras. ¿Vieron el vídeo con Félix Gómez? Por favor, si no lo han visto, corran a buscarlo después de este vídeo. Ese "le amo" con el que se compartió el clip no es solo una frase hecha, es la prueba viviente de una química explosiva. Ver a Can y a Félix riendo, compartiendo esa energía tan vibrante, nos confirma que el ambiente en el set es inmejorable. Y ustedes saben lo que dicen. Cuando hay buena vibra detrás de las cámaras, eso se traduce en magia pura en la pantalla. Félix Gómez es un actorazo con mayúsculas, y saber que está compartiendo escenas con Can nos asegura duelos interpretativos de alto nivel. No son solo compañeros de trabajo, parecen cómplices en este crimen artístico, y esa camaradería es justo lo que necesitamos para creernos la historia de lealtades y traiciones que nos van a contar. Ahora, analicemos un poco la situación geográfica. Que esta segunda etapa se ruede en Madrid cambia las reglas del juego. Madrid es una ciudad viva, una ciudad que no duerme, y lo más importante, está llena de fans apasionados que ahora se convierten en nuestros ojos y oídos en el terreno. Al ser grabaciones en exteriores y en estudios conocidos, es muy probable que en los próximos días empecemos a recibir un aluvión de imágenes robadas, vídeos de fans que se han cruzado con el rodaje y quizás, solo quizás, algún spoiler jugoso sobre las escenas de acción. La elección de Madrid como escenario principal para esta fase del laberinto aporta una textura urbana y cosmopolita que le va a sentar de maravilla a la trama de espionaje. Me imagino persecuciones por las calles, encuentros clandestinos en rincones históricos y a Can Yaman dominando la ciudad como si hubiera nacido en ella.
Es fascinante ver cómo Khan se mimetiza con el entorno. En las fotos de los costumes, ese aire de chico malo, con un propósito noble se siente tan real que casi podemos tocar la tensión. La narrativa visual que nos están vendiendo con estas fotos en blanco y negro es muy inteligente. Nos da la atmósfera de cine negro, de misterio, dejándonos con ganas de ver los colores reales, la sangre, el sudor y las lágrimas que seguramente formarán parte de la trama. El laberinto de las mariposas no suena a un paseo por el parque, suena a un desafío mental y físico, y ver a Khan tan comprometido, tan metido en su papel de tigre, nos hace soñar con que este proyecto será su consagración definitiva en el mercado de habla hispana. No podemos ignorar el impacto que esto tiene para su carrera internacional. Trabajar con una productora como Sequoia, y con actores de la talla de Félix Gómez, lo posiciona en otro nivel. Ya no es el actor turco que viene de visita, es el protagonista de una producción internacional de alto calibre. Y la forma en que está manejando sus redes, dando estas pequeñas píldoras de información, es maestra. Nos mantiene hambrientos, nos mantiene especulando, y sobre todo, nos mantiene enamorados de su proceso creativo. Cada foto, cada historia, cada interacción con el elenco es una pieza más de este rompecabezas que estamos armando juntos. Así que, mis queridos cotillas, la mesa está servida. El rodaje ha comenzado, la química entre los actores está por las nubes, el vestuario es de infarto y la historia promete tenernos al borde del asiento. Madrid se ha convertido oficialmente en el epicentro del universo de Can Yaman y nosotros estaremos aquí para analizar cada paso, cada mirada y cada nueva filtración que salga a la luz. Esto apenas empieza. La etapa del tigre ha llegado y me da la impresión de que va a rugir más fuerte que nunca. Manténganse muy atentos porque presiento que en los próximos días tendremos mucho más material para desmenuzar. ¿Qué opinan ustedes de este cambio de imagen? ¿Creen que Félix Gómez será el aliado o el enemigo en la serie? Quiero leer todas sus teorías locas en los comentarios porque, sinceramente, mi cabeza no para de dar vueltas imaginando lo que se viene. Y es que conociendo a Khan, seguro que nos tiene guardada alguna sorpresa final que nos dejará sin aliento. No bajéis la guardia, porque en cualquier momento salta otra bomba informativa, y aquí estaré yo para contároslo todo con pelos y señales. No dejéis de soñar ni de apoyar, porque esta aventura madrileña solo acaba de despegar y nosotros somos los copilotos de lujo en este viaje inolvidable. Nos vemos muy pronto con más exclusivas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.